Muy bien, continuamos con los fundamentos teóricos correspondientes al capítulo de ética e interculturalidad. A continuación vamos a desarrollar el tema de ética de la función pública. Muy bien, pongo estos dos subtemas, ¿por qué? Porque si ustedes revisan el temario, vamos a encontrar que nos van a decir lo siguiente: ética de la función pública y seguido de ello trato digno y humanización, confidencialidad y manejo de información. Al parecer hay un error en el subtema. ¿Por qué? Porque esto de aquí, trato digno, humanización, confidencialidad y manejo de información, lo vamos a ver en parte en lo que corresponde al desarrollo de los otros subtemas y específicamente en lo que es el código de ética y deontología. Mientras que ética e integridad en salud tiene entre paréntesis corrupción, conflicto de intereses y uso de recursos. Eso va acá. O sea, quien hizo este temario se ha confundido y ha puesto la especificación del subtema en el siguiente, ¿no? Lo ha permutado. Por lo tanto, ¿qué sería lo correcto? Sería lo correcto ética de la función pública y la especificación sería corrupción, ¿no? Y conflicto de intereses. Ya está. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ética de la función pública. Entonces, ¿yo dónde voy a revisar ética de la función pública? Existe una ley, la ley 27815, que es la ley del Código de Ética en la Función Pública. Muy bien, entonces, este Código de Ética, ¿cómo se define? Es un documento que va a proporcionar el estándar ético común exigible a cada empleado y empleada independientemente de su posición jerárquica, antigüedad en el cargo, especialidad de la labor o de la entidad en la cual se desempeña. Es decir, este código es para absolutamente todos los trabajadores del sector público, independientemente de que trabajen en el MINSA, trabajen en salud, igual aplica este código de ética. Y de la misma forma, independientemente de su modalidad de contratación, es decir, pueden ser jefes de servicio, pueden ser directores, gerentes, ¿no? Es decir, designados a través de cargos de confianza, pueden ser nombrados, estar en la ley 276 con contrato indeterminado, es decir, ser 728, pueden ser CAS, no importa cuál sea su modalidad de contrato, suplencia, etcétera, igual el que trabaja en el Estado se convierte en un servidor público y se rige bajo este código de ética. Muy bien, entonces el alcance de este código es a todo funcionario, es decir, el que se designa generalmente por confianza, servidor o empleado de las entidades de administración pública. Ya esto aplica a todos los que trabajan en el Estado. Entonces ustedes, casi serumistas, ¿qué es lo que van a hacer? Pues también se someten bajo este código de ética de la función pública. No importa el régimen laboral o de contratación al que están sujetos. Ya eso deben recordarlo. Entonces, del código de ética de la función pública, ¿qué es lo que deben recordar? Básicamente son tres cosas que ahorita las vamos a ver en una lámina siguiente. Antes de eso hay que definir un poquito qué es la función pública. Bien, ¿y cómo se define dentro del código? Como toda actividad temporal o permanente remunerada u honoraria realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Entonces yo ya les aclaré que va a desarrollar función pública, como ustedes saben, ya el que ha sido designado por confianza, el que ha sido contratado, nombrado, el que es CAS, cualquiera de ellos va a estar bajo esta función. ¿Y cuál es el fin de esta función? Servir a la ciudadanía. ¿Ya? Ese es el fin, servicio a la ciudadanía. Y en ese servicio yo dejo de lado los intereses particulares. ¿Ya? Sino lo que importa quién es el usuario, el público. Y lo que buscamos es obtener niveles de eficiencia en el servicio que se brinda, optimizando el uso de recursos públicos. Muy bien, entonces siempre recordando que la eficiencia hace referencia ¿a qué? Al uso óptimo de recursos, aunque a decir verdad dentro de este código de ética a la eficiencia también le dan un sentido de calidad. ¿Ya? Y cuando nos hablan de eficiencia dentro de este código de ética de función pública también se refiere a brindar servicios de calidad.
Entonces, ¿qué es lo que debo conocer del Código de Ética de Función Pública? Los principios, los deberes y las prohibiciones. Estas tres cosas. Principios, deberes y prohibiciones. Entonces, vamos con los principios. Primer principio, respeto a quién, a la Constitución y a las leyes en todo el momento del ejercicio de la función pública, y también respeto hacia las personas, hacia los usuarios. Un ejemplo de respeto es, por ejemplo, si dentro de el ejercicio, el desarrollo y el desempeño de mis serums implemento, si es que no había antes, un buzón de sugerencias, implemento un libro de reclamaciones, porque eso justamente es el respeto hacia los usuarios, ¿no? Y la implementación de canales para exigir el cumplimiento de sus derechos. Listo. 2. Probidad. ¿La probidad a qué se refiere? A la rectitud, la honradez, la honestidad que se realiza a favor del interés general. ¿Sí? Probidad es rectitud, honradez, honestidad. No hay mucho que explicar, se entiende, ¿no? El 3 es eficiencia, el tercer principio dentro de este código de ética. La eficiencia, como bien sabemos, se refiere al uso óptimo de los recursos. Pero ese uso óptimo de los recursos, en este caso especial del código de ética, hace énfasis en que se brinde un servicio público de calidad. Por ejemplo, la implementación de la obtención de citas mediante dispositivos, aplicativos o medios electrónicos sería un ejemplo de eficiencia, ¿no? De ahorro de recursos, de uso óptimo, y eso se va a ver reflejado en la calidad de atención al paciente. 4. La idoneidad, aptitud técnica, legal y moral. ¿Eso qué quiere decir? Es que quien ocupa un cargo dentro del sector público debe tener aptitud técnica, legal y moral. Es decir, en resumen, que esté capacitado, bien capacitado. Por lo tanto, si ustedes se capacitan dentro de lo que van a ver en su serum, acuden también a sus capacitaciones, las que se programen durante el ejercicio del año de serums, están justamente cumpliendo el principio de idoneidad, ¿no? Y la idoneidad se refiere a la capacitación adecuada para el ejercicio del cargo. Cuando vemos que se transgrede, por ejemplo, este principio, lo vimos mucho cuando se nombraba funcionarios públicos, dentro de ellos podemos ver directores, viceministros, ministros, ¿no? Que no cumplían con el perfil pues, que se requería para el ejercicio del cargo, ¿no? Y tuvimos pues lamentables casos. Principio número 5, veracidad, ¿no? Autenticidad en las relaciones funcionales, es decir, el ejercicio de la verdad en justamente la aplicación o en el trabajo diario. 6, lealtad y obediencia, lealtad a principios obedientes a la ley, y además esta lealtad y obediencia, ¿a qué se refieren? Lealtad y obediencia hacia el jefe, ¿sí? Obviamente en el cumplimiento de la ley, es decir, si hay un jefe en el establecimiento de salud, pues hay que tener obediencia y lealtad en el ejercicio de mis funciones, de mis actividades, siempre que esas sean requeridas dentro del marco de la ley. ¿Ya? Si no están dentro del marco de la ley, entonces se procede a ¿qué? A realizar la denuncia respectiva. Justicia y equidad, dar lo justo según la ley, y aquí por ejemplo vemos el rol de ¿quiénes? De los directores de establecimientos de salud, de los directores de red, cuando tienen que designar los recursos que normalmente son escasos dentro de las diferentes unidades. Puede ser del mismo establecimiento o, si hablamos de una red, a los diferentes establecimientos dentro de la red. Entonces, al momento de la distribución de los recursos, pues se aplica este principio de justicia y equidad. Y el número 8, lealtad al Estado del Derecho, es decir, respeto al orden democrático. Básicamente esto se debe, ¿no? O el ejemplo claro es cuando tuvimos ese intento, ¿no? De golpe hace poco, y en ese caso, ¿qué ocurre? Pues que nadie lo acató, ¿no? ¿Por qué? Porque la lealtad no está con una persona, sino está al Estado de Derecho, ¿no? En todo el sistema. Y simplemente es así, estos son los 8 principios. Vale la pena entender de qué se tratan. Ya les puse ejemplos puntuales en cada uno de los casos, porque así podría ser la pregunta, ¿no?
Ponen un ejemplito y me están diciendo, me piden que identifique algún principio. ¿Ya? Entonces, por ahí nos deberían poner los que se diferencian mucho. Por ejemplo, estar siempre capacitado para cumplir un cargo se refiere al principio de idoneidad, ¿no? Y así como los otros ejemplos que les puse. Ahora vamos con los deberes. El deber que tiene toda persona que está dentro del sector público al cumplir este código de ética. Primero es la transparencia, y eso implica asegurar a que la ciudadanía tenga acceso a información que tiene y que genera la entidad. Y además hay una ley, ¿no?, de transparencia donde cualquier ciudadano puede solicitar una información específica a la entidad y la entidad está obligada a brindársela. ¿Por qué? Porque todos los actos que ocurren en el sector público en realidad deben ser pues de conocimiento público, ¿no? Si bien es cierto, no siempre existen los mecanismos para que se pueda mostrar la información, si es que alguien la pide se la deben dar. 2. Discreción, ¿no? Reserva de información. Esta reserva de información se refiere al cuidado de la información que se le asigna dentro del ejercicio de su función. ¿Ya? Entonces, cuando uno, especialmente aquí es a quienes ejercen el cargo, tienen acceso a información sensible, entonces no la deben usar en contra, además, ¿de quién? De sus subordinados, tampoco la deben de divulgar. 3. Ejercicio adecuado del cargo. Es decir, que no haya represalias, no haya coacción a las personas. Es decir, no abusar del poder que se le brinda a través de un cargo. Eso lo podemos ver en el caso de los jefes de servicio, jefes de departamento, los jefes de puesto de salud, que es lo más cercano en ejemplos que hemos visto. Estas personas no deben abusar del poder que justamente se emana del cargo. Siguiente, ¿no? Siguiente deber, uso adecuado de los bienes del Estado. Uso racional y para fin del servicio público. ¿Eso qué quiere decir? Que si a mí me asignan una computadora, esa computadora es para realizar actividades relacionadas a mi función, en este caso la atención de pacientes y no para otra cosa, ¿no? No voy a utilizar esa computadora tal vez para instalar programas de uso personal, instalar juegos, etcétera, ¿no? La responsabilidad es el cumplimiento de las funciones de acuerdo a las que se me asignaron dentro del puesto que tengo. ¿Sí? Si mis funciones de serumista incluyen el cumplimiento de ciertos programas, estrategias, pues cumplirlas a cabalidad. Neutralidad, esto es importante en la parte de función pública. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que muchos funcionarios dentro de su puesto, como en muchas ocasiones son cargos de confianza, van a utilizar el cargo para hacer proselitismo político. Entonces, el deber de neutralidad es que deben actuar justamente siendo imparciales, ¿ya? Imparcialidad desde el punto de vista político, económica o cualquier otra índole en el ejercicio de sus funciones. De esta forma ya vimos principios y deberes. Y lo más importante y tal vez donde pueden tener alguna pregunta si es que se evalúa, ¿no? Recuerden que en este bloque de ética e interculturalidad máximo tenemos un 10%, pero en el caso de que se evalúe puede estar aquí en las prohibiciones. Entonces, dentro de las prohibiciones, ¿cuáles tenemos? Prohibición de mantener intereses en conflicto, ¿ya? No conflicto de intereses, sino intereses en conflicto. Está prohibido mantener intereses en conflicto. ¿Eso qué quiere decir? Que evitar relaciones o aceptar situaciones que entren en conflicto con la función. Entonces, ¿qué tipos de conflicto podría tener? Puedo tener conflictos de tipo personal, conflictos de tipo familiar y conflictos de tipo económico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio de mi función, si yo programo los mejores turnos a mis allegados, amigos o con quien tengo mejor compatibilidad, voy a caer en un conflicto personal, ¿sí? De repente le pongo los peores turnos al que me cae mal. Es un conflicto personal. Luego, un conflicto familiar. Soy funcionario público, de repente soy director de una red y decido, ya que tengo el poder, hacer mal uso del poder y designar a un hermano, ¿no?, como director de un establecimiento dentro de la red. Entonces ahí tengo un conflicto de tipo familiar.
porque hay una relación de consanguinidad y esta persona sería directamente mi subordinado. Y después, ¿qué más? Conflictos de tipo económico, ¿no? Yo tengo el poder de decisión sobre qué servicios se van a tercerizar y tercerizo a alguna empresa allegada. Puede ser un conflicto económico. Muy bien. La siguiente prohibición es obtener ventajas indebidas, que va en relación, ¿no?, con mantener intereses en conflictos. Entonces, estas ventajas indebidas vienen a ser ya la materialización de estos conflictos que voy a tener. Los conflictos se deben declarar, por si acaso. Por eso, especialmente aquellos que ejercen cargos, ¿no?, que son jefes, que son directores, gerentes, etcétera, que llenan su declaración de conflictos, ¿no?, donde detallan pues cuáles son su declaración jurada, ¿no?, cuáles son su familia, ¿no?, el detalle de toda su familia, qué hacen, dónde trabajan, en caso que tengan o sean socios de empresas, dónde, en cuáles, ¿no?, etcétera, para que de esa manera un conflicto declarado ya no se materializa en una obtención de ventajas indebidas, ¿no? Entonces, la obtención de ventajas indebidas es justamente obtener ventajas para sí o para otros mediante el uso del cargo o una influencia. Luego tengo la realización de actividades de proselitismo político, y esto va de la mano con lo que hemos visto en la lámina anterior, un deber de neutralidad y una prohibición de ¿qué? De utilizar bienes del Estado para favorecer, perjudicar partidos políticos. Esto como ejemplo que tuvimos o que hemos visto en los últimos meses a el hermano, ¿no?, de la presidente, que utilizaba pues algunos funcionarios en las regiones. ¿Para qué? Para que le ayuden a recolectar firmas, ¿no? Incluso les pedía depósitos, dinero, y de esta forma incorporarlos en el partido, ¿no? Entonces, eso es realizar actividades de proselitismo político siendo parte o en el ejercicio de la función pública. Hacer mal uso de la información privilegiada. Entonces, uno dentro de la función pública va a tener acceso a información privilegiada. Imagínense a Velarde, ¿no?, el del Banco Central de Reserva del Perú. Como dentro del banco van a manejar el tipo de cambio, Velarde, ¿qué puede hacer? Velarde puede, de repente, un día de su propio patrimonio, comprar y vender dólares aprovechando el tipo de cambio que se va a establecer, porque ya tendría la información por anticipada. Entonces, ese es un mal uso de la información privilegiada. Muy bien. Luego, y finalmente la última prohibición es presionar, amenazar o acosar, ¿no? Aprovechar el cargo, el poder que da el cargo, justamente para realizar estas acciones. Entonces, en cualquier transgresión del código de ética, ya sea a través de cualquier prohibición, a través de la transgresión de deberes o de sus principios, pues a la persona que cae en estas transgresiones se le denuncia de forma ética, ¿no?, por transgresión del código de ética. Eso no exime, ¿no? Digamos, por ejemplo, si alguien está recibiendo una coima o está en un presunto acto de corrupción, que además de la denuncia por la transgresión del código de ética, presente denuncias en la vía civil, en la vía penal, administrativa, etc. ¿Ya? Y bien, entonces con eso hemos revisado lo que corresponde a la ética en la función pública.